Hola, ¿qué tal, hermanos? El día de hoy les voy a compartir esta clase a través eh, en línea. Como ya saben o ya sabrán, pues tuve que ser intervenido quirúrgicamente, ¿verdad? Entonces, estas próximas lecciones vamos a tomar nuestras clases en línea. Te voy a pedir, por favor, que no te atrases, que trates de tomarla. Voy a procurar que no duren más de una hora para que tengamos el tiempo y la paciencia, ¿verdad? ¿Qué te aconsejo hacer? Bueno, que veas este video con calma, que lo veas en un lugar cómodo, pero no tan cómodo que te vayas o que te puedas quedar dormido, ¿verdad? O acostado. Entonces, sí, prepárate un cafecito, un vasito con agua, algo que puedas disfrutar. La intención es saborear esta clase. Yo sé que el conocimiento ya lo tienes. Yo sé que estos temas que vamos a ver a continuación, muchos de ustedes ya los deben de conocer, puesto que es eclesiología, es decir, estamos hablando de la iglesia. Entonces, esta clase es impartida para pastores y bueno, muchos de ustedes ya cuentan con una congregación, por lo tanto, yo sé que estos temas quizás ya los conoces o tienes el conocimiento, pero nunca está de más el que volvamos a recordarlos y ponerlos en práctica. Entonces yo te invito que te pongas en un lugar con iluminación, que agarres tu manual, que tomes tu Biblia, puesto que vamos a leer algunos mensajes bíblicos, también tu cuaderno de notas. Es muy importante que anotes cómo Dios te va hablando, y si en algún punto de esta clase el Espíritu Santo te habla y quieres hacer una anotación, pausa el video, anótalo. De la misma manera, si te quedas, si tienes cosas pendientes por hacer, toma el video, pausa y retómalo. No te brinques ninguna lección, puesto que van de la mano y son muy importantes que las tomemos. Entonces, dicho esto, teniendo a tu mano tu Biblia, teniendo a tu mano tu marcatextos, tu cuaderno de apuntes, tu pluma y tu manual, por supuesto, vamos a comenzar. Voy a empezar haciendo una oración. También te pido que estés orando por mí, puesto que en estos momentos que tú estés viendo estos videos, de seguro me voy a encontrar en recuperación. Entonces, les pido de su favor que oren por mí para mi pronta recuperación, y espero en Dios con mucha alegría el poder reanudar las clases, en mi caso, de forma presencial y estar con ustedes. Entonces, les agradezco de antemano sus oraciones y vamos a orar por esta clase. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que tú has puesto, Dios, en su corazón el prepararse, Dios. Sé que los temas que vamos a abordar sean temas que ellos ya conocen, que ya practican, Padre, pero yo sé que tu Espíritu Santo les va a hablar, Dios, que a través de estas lecciones nos vas a hacer recordar, aprender y descubrir cosas que no conocíamos o cosas que quizás habíamos olvidado, Padre. Pongo en tus benditas manos las manos de cada uno, Padre, de mis hermanos, que tu Espíritu Santo les hable, que les llene de paz, de armonía, Dios, y ponemos esta clase en tus benditas manos, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a iniciar, pues. Estamos en la materia de eclesiología. Vamos a retomar la clase número 2. ¿Qué vamos a aprender en esta lección? En esta lección vamos a aprender el designio de Cristo para su iglesia, y vamos a aprender también o a recordar que la iglesia y el reino, ¿sí? La iglesia y el reino y el designio de Cristo para su iglesia. Estos temas los vas a poder ver en tu manual, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Dice el designio de Cristo para su iglesia. ¿Cuál es el designio de Cristo para su iglesia? En Mateo 16:18, Jesús pronuncia 7 principios
distintivos para edificar su iglesia. Nadie debería lanzarse a empezar una nueva iglesia ni asumir el reto de revitalizar una iglesia desgastada hasta que las verdades decisivas de este versículo se hayan aferrado al corazón y la mente de la persona. ¿Y qué nos dice este versículo? Vamos a buscar, te voy a pedir que me acompañes en Mateo 16, 18. Por favor, búscalo. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta aquí dejamos la palabra de Dios. Y bueno, porque es importante tener el conocimiento, porque muchas veces muchas personas, sobre todo de la iglesia, creen que es fácil, ¿no? El abrir una congregación, el salir y el emprender, ¿no? Una iglesia. Como pastores, o en su caso, como ustedes pastores y ya ministros de una congregación, saben que el reto no es fácil, saben que es una tarea difícil, pero no imposible, porque saben que si Dios los puso, si Dios les dio ese llamamiento y les dio esa tarea, Dios es el que les va a dar fuerzas y el que les va a animar a que lo hagan. Pero muchas personas creen que son fáciles, ¿no? de hacer, ¿no? Algo no les parece con la iglesia y la idea más viable para ellos es irse y emprender su congregación. Sabemos que no es fácil, por eso su manual nos da esa instrucción, que no debemos de lanzarnos o empezar una nueva congregación sin asumir el reto, ¿verdad? De obtener el conocimiento de la importancia que es, o lo importante que es la iglesia. Un fundamento permanente. La característica inicial implica un fundamento permanente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso lo acabamos de leer en Mateo 16, 18. Cristo persiguió con entusiasmo el fruto perdurable de la eternidad. En su promesa se ocupó explícitamente de un legado eterno. No tenía en mente lo temporal, lo efímero, ni el hoy aquí, mañana ya no. Apuntó a la iglesia como algo que tiene relevancia para siempre. Por eso dice en el versículo que acabamos de leer: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia es eterna. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que si Dios te dio un llamado, que si Dios te ha puesto en tu congregación como pastor, Dios te va a dar la fortaleza, y nada, ninguna situación va a terminar con ella, puesto que Dios ha prometido que incluso ni el Hades va a poder acabar con esto tan maravilloso y glorioso que Dios ha puesto. Amén. Entonces, el fundamento no era Pedro, ¿sí? Porque Cristo distingue aquí entre una roca movible, separada, significa básico de Cefas y Pedro, en el gramática o en la gramatical Petros, y el fundamento sólido, inamovible, adecuado para la iglesia. El término que Cristo usó para roca quiere decir cimiento o masa de roca, como la que usó el edificador sabio. En el texto de Mateo 7, 24 al 25 leemos sobre el hombre que edificó sabiamente e insensatamente, ¿verdad? Entonces, sabemos que la roca no era Pedro, o el fundamento no era Pedro. El fundamento o lo primordial es Cristo. Entonces, ¿qué o quién es, pues, la roca? Es la pregunta que tenemos. El Antiguo Testamento describe a Dios como la roca en quien los creyentes hallan fuerza y refugio, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 2:2: no es santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces,
También podemos leer en el Salmo 18:2, dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esto lo leemos en el Salmo 18:2. Y por último vamos a leer el Salmo 31, que dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Aquí acabamos de leer en estos 3 versículos cómo Dios es la roca, es el fundamento y el firmamento de cada uno de nosotros y bien también de la congregación. ¿Qué o quién es pues la roca? Pablo identifica a Cristo como la roca en el desierto. En primera de Corintios 10:4 podemos leer algo referente a esto. Con anterioridad, en primera de Corintios, el apóstol escribió: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto lo leemos en primera de Corintios 3:11. Curiosamente, un versículo antes, Pablo había afirmado: yo puse el fundamento. Primera de Corintios 3:10. Entonces también leemos en primera de Corintios 2 del 1 al 2, dice: como puso Pablo a Cristo como fundamento, tuvo que ser en su predicación de Cristo, ¿sí? Ahora, si el testimonio que Pablo dio de Cristo es el fundamento que nadie más puede establecer, entonces parece mejor entender que la roca del fundamento de la iglesia sea el testimonio que Pedro dice respecto a Cristo. Dice en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue la declaración de Pedro la que impuso la promesa de Jesús. Entonces, dado que es prácticamente imposible separar el testimonio de Cristo de la realidad de Cristo, podemos identificar a la roca como Cristo mismo, en la plenitud de su deidad, su papel de redentor y su condición de cabeza de la iglesia. Solo Cristo es la roca de redención sobre la cual está edificada la iglesia. Leer, por favor, Hechos 4, 11 y 12. Cuando te mencione leer, puedes pausar el video para que busques la cita y puedas entender un poquito más el texto. No puse todas las citas en esta presentación, puesto que son bastante extenso, pero cuando yo te mencione, por favor lee la lectura, entonces te pido que pauses y que abras tu Biblia para que leas la palabra y puedas entender un poquito el contexto. Entonces te invito a que leas Hechos 4, 11 y 12. Entonces vamos a continuar. La involucración personal. En segundo lugar, Cristo prometió su involucración personal. Vamos a recordar lo que dice Mateo 16:18. Yo edificaré mi iglesia. No se nos ha abandonado ante la tarea. Cristo está con su pueblo. Mateo 28:20. Y en ellos, Colosenses 1:27. Él está constantemente en medio de su iglesia. Lo podemos leer en Apocalipsis 1, 12, 13 al 20. Pablo le dijo a la iglesia corintia: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Esto lo podemos leer en primera de Colosenses 3, 9. Perdón, es primera de Corintios 3, 9. ¿Sí? Entonces, qué privilegio ser compañeros de Cristo en la edificación de su iglesia. Cuán consolador es saber que Él edificó la iglesia a lo largo de su historia y que seguirá haciéndolo durante todo el futuro de esta. La participación de Cristo demuestra ser indispensable para levantar su iglesia. Es decir, Cristo ha fundamentado o ha puesto los cimientos de nuestra congregación. Y no solamente estoy hablando de cimientos físicos, sino de cimientos espirituales.
Cristo, pues, es la roca, es quien ha fundamentado nuestras congregaciones. Y la promesa que tenemos es que Él estará ahí presente hasta el futuro de ella, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuál es la iglesia en presente y cuál va a ser la iglesia a futuro. Esto lo vamos a ver en las lecciones más adelante. Una expectativa positiva. Vamos a recordar Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. Esto no es un sueño vano sobre lo que podría ser. La confiada aseveración de Cristo garantiza que la iglesia tiene una expectativa positiva y a futuro, ¿verdad? Acabamos de leer que el Hades no prevalecerá, ¿verdad?, sobre ella. En tiempos en los que el futuro de la iglesia parece sombrío y su condición incierta, esta poderosa promesa debería levantar el espíritu de los creyentes. Hoy en día simplemente estamos viviendo una situación difícil y muchos pastores mencionan o se están viendo en la dificultad de cerrar iglesias y creen que es el fin de la congregación. Pero si leemos y ponemos mucha atención en lo que acabamos de leer en los textos, Dios tiene control sobre la congregación. Y si Dios ha puesto, Dios va a tomar el control y va a estar ahí en nuestras iglesias. La iglesia será triunfante porque Cristo empezó a edificar la iglesia con la intención de completarla. Efesios 5, por favor leer, Efesios 5, 26 al 27. Entonces, si Cristo ha puesto la congregación, Él va a tener el cuidado y el control de ella, a fin de preservarla y mantenerla hasta su segunda venida en la redención de cada uno de sus hijos, ¿sí? Por eso es la importancia de las congregaciones. Un progreso impactante, dice su manual. Jesús afirmó que su iglesia tendría un progreso impactante. Edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. La iglesia experimentó un comienzo explosivo con 3,000 miembros añadidos el primer día. Esto lo leemos en Hechos 2:41. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Lo que contiene Mateo 16 es una mera frase, se multiplica como hongos en una realidad expansiva. Cuando llegamos al Apocalipsis de Juan, antes del final del Nuevo Testamento, las iglesias se habían propagado por toda la faz del Imperio Romano. ¿Y qué éxito tuvo la primera congregación, verdad? Que dice en Hechos 2:47 que comenzó con 3,000 miembros y se añadían, ¿verdad? Y Dios permitía que se fueran añadiendo los que Él quería ser salvos. Hoy tenemos congregaciones en todo el mundo con miles y miles de fieles que están ahí. Estamos en la clase de bachillerato hablando del Espíritu Santo, cómo Dios utiliza nuestras congregaciones para restaurar, sanar y crear en nosotros el fruto perfecto del Espíritu. Es por eso que nosotros tenemos que tener este conocimiento, que nuestras iglesias son fuente de alimento, es un campo, es un árbol que está dando fruto, conectados directamente con el Padre, con el Espíritu Santo, y las personas que están ahí, los creyentes, se van conectando, se van haciendo esa conexión divina con Cristo y cada día se van renovando y transformando. Esa es la finalidad de cada una de nuestras congregaciones, amados pastores, que los que se congregan, que los que están ahí reciban ese alimento espiritual, y no solamente el alimento, sino que también practiquen y puedan crecer espiritualmente, y los frutos del Espíritu puedan estar al 100% de maduros. Y esa es la finalidad de la congregación, prepararnos para la segunda venida de Jesucristo. Amén. Entonces, un progreso impactante. Continuamos leyendo su manual. Dice, incluían localidades como Antioquía, Berea, Cesarea, Colosas, Corinto, Creta, Chipre, Derbe, Efeso, Galacia, Iconio, Jope, Laodicea, Listra, Pérgamo, Filadelfia, Filipo, Sardis, Esmirna,
Tesalónica y Tiatira, alcanzando desde Jerusalén hasta Roma. Cuando la congregación inició, cuando esta situación empezó, cuando el Espíritu Santo fue derramado, esto fue expansivo. Es decir, el fuego de Dios se expandió, las congregaciones comenzaron a fluir y se llenaron, ¿sí? Los esfuerzos edificadores de Cristo prosiguen hasta esta misma hora en todas partes del mundo, exactamente como era su intención. Por favor, lean Marcos 16:15 y Lucas 24:47. Hoy en día las congregaciones siguen en expansión. Las congregaciones siguen y siguen abriendo, aunque también a causa de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, muchas de ellas se han visto en la necesidad o en dificultad de cerrar. Pero recordemos que Dios tiene el control y recordemos que Dios tiene el cuidado de su iglesia. La iglesia no ha muerto ni va a morir, porque tiene una promesa divina, tiene una promesa de Cristo de que nada ni nadie va a poder en contra de la congregación. Entonces ahí tenemos una promesa por parte de Dios que si la tomamos para nuestra iglesia y si nos ponemos y nos conectamos con Dios directamente, Dios va a tener el control total y absoluto de nuestra congregación. Y no solamente de nuestra, sino de todas las congregaciones a nivel mundial. Amén. Perdón, es que no me lo van a creer, pero el día de hoy he grabado más de 4 clases y la garganta ya como que ya no da para más, pero vamos a continuar. Dice su manual, una propiedad pagada en su totalidad. Cristo compró la iglesia con su propia sangre y por tanto es una propiedad pagada en su totalidad por Él. La iglesia es comprada por Cristo, es de Él y es para Él. ¿Sí? Volvemos a recordar lo que dice Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia. También por favor lean Hechos 20:28. Cristo es Señor, nosotros somos sus siervos. Segunda de Corintios 4:5. Pablo describe a los creyentes en Roma. Os saludo todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. Los cristianos no tienen ninguna reclamación individual ni corporativa respecto a la propiedad de la iglesia. Esta le pertenece única a su Redentor. Ahí vienen las citas. Cristo es la cabeza de la iglesia, Efesios 1:22 y Efesios 5:23. Y el principal pastor es el dueño del rebaño al que guía, Juan 10:14 al 15. Por favor, te voy a pedir que pauses este video y que veas lo que dicen estas citas para que puedas entender un poquito más el contexto. Entonces, la iglesia es de Cristo, fue pagada por la sangre de Cristo, es para la edificación del pueblo de Cristo y es para prepararnos a cada uno de nosotros para un futuro glorioso a través de Cristo y de la palabra que se habla en cada una de las congregaciones a nivel mundial. Una prioridad centrada en las personas. Para Cristo, la prioridad de la iglesia está centrada en las personas. Edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. La iglesia consta de una congregación de personas que han creído en Jesucristo para vida eterna. Hechos 4:32. Las congregaciones, debemos recordar, están llenas de personas que han creído, que han sido sanadas, salvadas y restauradas y que buscan esa santidad. Debemos entender pues que las congregaciones es un centro en el cual todos los días que acudimos ahí existe una transformación espiritual en nuestras vidas. Jesús usa piedras vivas, personas individuales para edificar su iglesia. Por favor lean 1 de Pedro 2:5. El mandato de evangelización es llevar el evangelio a todas las naciones. Esto lo podemos leer en Lucas 24:47.
Y el objetivo de la edificación es presentar a cada creyente completo en Cristo. ¿Sí? Colosenses 1:28. ¿Cuál es la intención primordial de las congregaciones? No solamente reunirnos como si fuera un club social, porque no lo es. La congregación sirve pues para que nosotros, creyentes, que creemos en Cristo, que Cristo nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha restaurado, queremos vivir una vida agradable a Él. Por lo tanto, tenemos que buscar un lugar en el cual nosotros podamos sentirnos con esa paz y con esa tranquilidad y estarnos renovando día a día con su Espíritu a través de cada una de las congregaciones. Una prioridad centrada en las personas. El término griego traducido iglesia significa literalmente la congregación que ha sido llamada. Las imágenes neotestamentarias de la iglesia se componen de aquellos que han sido liberados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Colosenses 1:13. Los tesalonicenses, por ejemplo, se habían apartado de los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo, y verdaderamente la iglesia había sido llamada a la comunión con Jesucristo. El llamamiento de Cristo ha sacado a sus redimidos de las tinieblas y los ha llevado a su luz admirable. Te voy a pedir por favor que leas las citas que vienen ahí en tu manual, que también están aquí en la presentación, para que podamos entender un poquito más el contexto de la importancia que tiene la congregación hoy en día y que siempre la ha tenido, desde que inició, en este presente y en el futuro próximo. Una promesa de éxito, otro tema más que viene en su manual. Jesús había prometido el éxito de la iglesia: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. ¿Cómo se debe entender esto? En el Antiguo Testamento, puertas de se usan con Seol, Isaías 38:18, y con muerte, Job 38:17, Salmos 9:13, Salmos 107:18, ambas en referencia a la muerte física. Sin embargo, como aclara la promesa de Jesús, ni siquiera la amenaza de la muerte puede vencer a su iglesia. Es decir, el contexto de puertas de o de Seol era el símbolo o era relacionado con la muerte, pero nos dice la palabra de Dios que la promesa de Cristo es que ni siquiera la amenaza de muerte puede vencer a la congregación o a la iglesia, ¿sí? El autor de Hebreos alienta a los creyentes a saber que a través de la muerte Cristo dejó importante a aquel que ostentaba el poder de la muerte, es decir, el diablo. En Hebreos 2:14 podemos leer: y Pablo escribió este cántico cristiano de victoria a los corintios. Te voy a pedir por favor que de igual manera que leas las citas que te acabo de mencionar, para que podamos entender un poquito más este tema. Una promesa de éxito. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Por esta palabra. Tu manual también te indica que por favor leas Juan 11:25 para que puedas entender un poquito de este contexto. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. La roca fundamental de la congregación es Cristo, ¿sí? Él ha puesto los fundamentos, Él ha puesto el simiente
de la congregación y él tiene el control total y absoluto de su iglesia. Por lo tanto, él tiene el entero control de cada una de las congregaciones. Por eso nosotros, como ministros o tú como pastor, debes tener la confianza de que Cristo tiene el control de tu iglesia, ya sea local o bien mundial. Dios tiene el control de ella. Vamos a ver otro tema. Hasta aquí me gustaría hacer un pequeño espacio para recordarles que por favor indiquen en los comentarios de este video su nombre y por favor pónganme visto o clase tomada para yo saber. Esto les va a contar como asistencia, como que vieron el video. Entonces, si aún no lo hacen, por favor pongan en los comentarios de este video su nombre y visto, o su nombre y clase tomada, como ustedes lo decidan, para que yo les pueda contar la asistencia. Vamos a ver el siguiente tema, que dice la iglesia y el reino. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo demostró una y otra vez que era el Mesías y Rey prometido de Israel. A pesar de ello, la nación se negó a recibirlo. Esto lo podemos leer en Juan 1:11 y Juan 5:43. Aunque el pueblo judío había esperado su llegada durante siglos y anhelado el tiempo de la restauración y la renovación mesiánica anunciadas por los profetas, Hechos 3 del 19 al 26, rechazaron a su rey de pleno derecho y el reino que ofrecía, Hechos 2, 22 al 23. Por favor, lee estas citas para que puedas entender el contexto de lo que te estoy diciendo, ¿sí? Por consiguiente, Jesús le dijo a los líderes religiosos judíos de su tiempo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto lo podemos leer en Mateo 21:43. Aquellas palabras de reprensión subrayaron, el juicio divino que recaería sobre los líderes de Israel, de corazones endurecidos, y sobre la nación que ellos representaban. Sin embargo, el rechazo de Israel no socavó las promesas que Dios hizo por gracia en el Antiguo Testamento. Esas promesas del reino se cumplirán un día, literalmente, cuando el pueblo judío acepte a su rey en fe salvadora. Romanos 15, del 25 al 26. Continuamos con el tema de la iglesia y el reino. En la segunda venida de Cristo, la nación recibirá a su Mesías. Zacarías 12:10 y 14 del 8 al 9. Y su reino se establecerá físicamente en la tierra durante 1000 años. Esto lo podemos leer en el libro de Apocalipsis 20 del 1 al 6 y también en Timoteo, segunda de Timoteo 4:1. Esa realidad está aún en futuro. Mientras tanto, Dios está realizando los propósitos de su reino por medio de otras personas, como aclaran la palabra de Cristo en Mateo 21:43. Esa entidad es la iglesia, Romanos 9:25 al 26 y Primera de Pedro 2:9. Cristo sigue continuando su obra, y esto es a través de la congregación. Por eso es la importancia de cada una de las congregaciones locales de la ciudad, del mundo, que tienen, porque está preparando a la futura iglesia de Cristo, ¿sí? Esa es la importancia que tiene tu congregación, mi congregación y cada una de las congregaciones. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron detalles tanto respecto al sufrimiento del Mesías, esto lo podemos leer en Isaías 53 del 1 al 12, como de su reino terrenal, Isaías 2 del 1 al 4 y 9 del 6 al 7. También en Zacarías 14, 8 al 21. Por favor, pausa el video y lee
estas citas para que puedas entender el contexto. A pesar de ello, no indicaron que transcurriría un periodo prolongado de tiempo entre esas dos realidades. La noción de un periodo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo, durante el cual los gentiles serían incorporados al pueblo de Dios junto a los creyentes judíos. Romanos 11 del 11 al 20. Fue un misterio no revelado hasta el Nuevo Testamento y lo podemos leer en Efesios 3 del 4 al 7. Aunque el reino físico de Cristo en la tierra aguarda su cumplimiento futuro, el Señor Jesús introdujo un reino interno espiritual en su primera venida. Te voy a pedir que pauses el video y que por favor leas en tu Biblia la cita Mateo 13 del 3 al 52 y Lucas 17 del 20 al 21, para que puedas entender cómo el reino físico de Cristo en la tierra estaba hablando tanto del presente como del futuro. Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, estaba hablando de esto, de los fundamentos y de los cimientos que estaba dejando propuestos o instalados, ¿sí? Ese reino puede definirse como el reino de la salvación. Solo está abierto a quienes han sido regenerados por el Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en Juan 3:3, Mateo 13 del 11 al 16. Una vez arrepentido de sus pecados, Mateo 3:2, 4:17 y 5:3, y después de aceptar al Señor Jesús con una sola fe, como la de un niño. También lo podemos leer en Mateo 19, 13 y 14. No se puede alcanzar por medio de la santurronería ni del legalismo. También hay citas para esto, Mateo 5, 20, Mateo 23, 13, sino que se caracteriza por la justicia, paz y gozo en el Espíritu. El Nuevo Testamento describe a los creyentes como aquellos que han sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien ellos tienen redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 al 14. Entonces, vamos entendiendo un poquito el contexto. La iglesia, el fundamento de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el pastor de la iglesia es Cristo. Y esta congregación sirve, o su principal objetivo es congregar a todos aquellos que han tenido un verdadero arrepentimiento, que, como te mencionaba hace unos momentos, quieren renovar su vestidura, quieren renovar el Espíritu Santo que Dios ha depositado en ellos, quieren que crezca, quieren que esta obra se cumpla. Vuelvo a repetir, es por eso la importancia de cada una de las congregaciones a nivel mundial, el preparar y el ir puliendo día a día, limpiando y transformando a través de la regeneración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice su manual: el Señor Jesús reina en los corazones de su pueblo cuando se someten a su voluntad y lo honran con sus vidas. Tito 2:14. La magnífica realidad de la salvación es que por medio de la fe los pecadores pueden entrar en el reino divino, donde el Dios Trino mismo establece su residencia en sus corazones. Juan 14, 17 al 23. Te voy a pedir que leas estos textos en los cuales nos habla y nos dice la importancia que tiene la congregación y a su vez el reino futuro que pues va a salir a través de esta novia y de esta iglesia, ¿verdad? Unificada. Más adelante vamos a ver lo que es la iglesia local, lo que es la iglesia eterna, lo que es el grupo de congregaciones, con qué está fundamentada y cuál es el propósito de cada una de las congregaciones. Aquí estamos viendo que el principal objetivo de las iglesias es eso, ¿no? Que se reúnan para consagrarse para ese día futuro de la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. La iglesia y el reino, continuamos. El reino espiritual de Cristo crece y avanza por medio de la predicación del Evangelio. Mateo 1, 14 y 15, Mateo 22, 1 al 14, Segunda de Corintios 7, de 9 al 11. Por favor, pausa y lee estas citas. A medida que los hijos de las tinieblas son transformados en hijos de luz. Efesios 5, 5 y 8. Entonces, ¿cuál es la importancia de las congregaciones? Que se predique una sana doctrina con la cual el creyente o la persona que andaba en pecado reciba a Cristo en su corazón, exista una renovación, haya una transformación en ella y a través de la palabra, a través de la predicación que tú y yo compartimos, ellos vayan teniendo el conocimiento a fin de que cambien su manera de vivir. Y no por lo bonito o por el buen lugar o por las buenas instalaciones, no, por la palabra de Dios. Recuerda que lo importante de la congregación no es el edificio, no es el que tenga aire acondicionado, no es que tenga una silla donde yo me pueda reclinar y esté cómodo, no. Lo importante de la congregación es y seguirá siendo la palabra de Dios, lo que tú y yo compartimos cada domingo o cada oportunidad que hay de compartir. Por eso, amado pastor, te invito a que cada predicación, cada sermón, yo sé que lo hacemos, nos preparamos y leemos, pero siempre tengamos en cuenta y en mente esto, que lo que hablamos en la congregación no es más que palabra directa de Dios y que cambia y transforma las vidas de las personas. Y muchas veces creemos o entendemos que lo que decimos, luego no sé si les ha pasado que hablamos una cosa y decimos luego, ¿por qué comenté esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué me salí del contexto? ¿Por qué no seguí los puntos del sermón? Y estamos arrepintiéndonos. No te arrepientas. Lo que tú hablas en tu iglesia, lo que tú compartes en tu congregación es lo que las personas necesitan, lo que el Espíritu Santo quiere compartirles y quiere darles a conocer en ese momento. Entonces, quiero que notes la importancia de la congregación y número 2, la importancia de lo que tú predicas y de lo que tú compartes en cada una de las oportunidades que tienes de hacerlo, ¿sí? El evangelio proclamado por la iglesia es ni más ni menos que el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Fíjate, lo que estamos hablando es palabra directa del reino de Dios. Estás hablando palabra de Jesucristo. Hechos 8:12, Mateo 4:23, Mateo 9:35, 13:19 y 24:14. Por favor, pausa este video, lee esas citas para que puedas entender lo importante de lo que estás hablando en tu iglesia, la importancia que tiene tu predicación. Después de predicar el evangelio en varias ciudades, en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé regresaron para fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto lo leemos en Hechos 14:28. Entonces aquí vemos la importancia de estar animando a los congregantes, la importancia de estarles dando seguimiento. También para eso es creada la congregación, para que animes, para que sigas teniendo en cuenta cada una de sus vidas, ¿verdad? En el tercer viaje misionero, Pablo entró en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto lo puedes leer en Hechos 19:8 y Hechos 20:35. A un grupo de líderes judíos que lo visitaron en Roma y los testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hechos 28:23 y 28:31. En consecuencia, Pablo se autodescribe como obrero del reino de Dios. Colosenses 4:11 explica que el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder.
Primera de Corintios 4:20, y advierte que los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9 y Gálatas 5:21 y Efesios 5:5. Por favor, ponle pausa y acompáñame a estas citas que son de suma importancia. Como reino espiritual suyo, la iglesia se somete a Jesucristo como su cabeza, su dueño, su señor y su rey. Efesios 1:22 y Colosenses 1:18. Su ley es la norma de ella. Gálatas 6:2. Su palabra es el credo de ella. Colosenses 3:16. Su voluntad es el mandato de ella. Hechos 13:20 al 21. Y su gloria es la mayor ambición de ella. Segunda de Corintios 5:9. Así, Pedro pudo alentar a sus lectores cristianos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, de 9 al 10. Esta es la manera o la frase en la que vemos cómo Pedro alenta al pueblo, ¿sí? Y debemos entender eso, que nosotros, ese es nuestro trabajo. Y con esta lección vemos la importancia de cada una de nuestras congregaciones, vemos la importancia de cada uno de los temas que se hablan, y también entendemos que las personas que van y que acuden a nuestra congregación lo hacen para sanarse, para restaurarse, para llenar sus corazones del Espíritu Santo. Espero que esta lección hayas aprendido bastante como yo lo hice. Te mando un cordial saludo. Te invito a que vuelvas a leer las citas, que anotes lo que creas que es importante, y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Dios me los bendiga grandemente y nos estamos viendo. Saludos.